El misterio de la Antártida. The Mystery of Antarctica. El viento helado soplaba con fuerza, envolviendo la figura solitaria en la vastedad blanca. The icy wind blew fiercely, enveloping the solitary figure in the vast whiteness. En medio de la tormenta, un hombre avanzaba con pasos lentos y firmes. In the midst of the storm, a man trudged forward, with slow and steady steps. Cada paso era una lucha contra el frío penetrante y el terreno traicionero. Each step was a battle against the biting cold and treacherous terrain. Pero él no podía detenerse. Tenía una misión que cumplir. But he couldn't stop. He had a mission to complete. Esta no era una expedición común, sino una búsqueda desesperada por respuestas. This was no ordinary expedition, but a desperate search for answers. 10 días antes, el Dr. William Carter había recibido una llamada urgente. 10 days earlier, Dr. William Carter had received an urgent call. La voz al otro lado del teléfono era de su colega, la doctora Elizabeth Owens. The voice on the other end was that of her colleague, Dr. Elizabeth Owens. William, hemos encontrado algo que no debería estar aquí. William, we've found something that shouldn't be here. Su tono había sido lo suficientemente alarmante como para que Carter empacara sus cosas inmediatamente. Her tone had been alarming enough for Carter to pack his things immediately. Ahora, mientras se acercaba a la coordenada que Owens le había dado, Carter no podía dejar de pensar en esas palabras. Now, as he neared the coordinate Owens had given him, Carter couldn't stop thinking about those words. ¿Qué era aquello tan urgente como para arriesgar la vida en la Antártida? What could be so urgent that it was worth risking life in Antarctica? El recuerdo de su conversación con Elizabeth lo llevaba de vuelta a su laboratorio en Nueva York. The memory of his conversation with Elizabeth took him back to his lab in New York. Es una estructura, William, pero no es natural. It's a structure, William, but it's not natural. Carter había sentido un escalofrío recorriendo su espalda, y no había sido por el frío. Carter had felt a shiver run down his spine, and it hadn't been from the cold. ¿Cómo es posible?, había preguntado, intentando procesar la información. How is that possible? He had asked, trying to process the information. Eso es lo que necesitamos descubrir. Necesitas venir. That's what we need to find out. You need to come. Y ahora, aquí estaba, enfrentando las condiciones más extremas del planeta. And now, here he was, facing the most extreme conditions on the planet. Carter había pasado años estudiando glaciares y el clima de la Antártida, pero esto era diferente. Carter had spent years studying glaciers and Antarctica's climate, but this was different. Al llegar al lugar, encontró a Elizabeth y a su equipo esperando ansiosos. When he arrived at the site, he found Elizabeth and her team waiting anxiously. No hubo tiempo para saludos. Owens lo llevó directamente a la entrada de una cueva. There was no time for greetings. Owens led him straight to the entrance of a cave. Debes verlo por ti mismo, dijo, con una voz que apenas se oía, como un susurro perdido en el viento. You have to see it for yourself, she said, with a voice that was barely audible, like a whisper lost in the wind. La cueva se extendía hacia el interior de un enorme glaciar. The cave extended deep into a massive glacier. La entrada era pequeña, pero al adentrarse, el espacio se abría en una vasta caverna. The entrance was small, but as they went further, the space opened into a vast cavern. Y allí, en el centro de la caverna, se encontraba la estructura que había desconcertado a Owens. And there, in the center of the cavern, was the structure that had baffled Owens. Era una pirámide, pero no como las que conocía de Egipto o Mesoamérica. It was a pyramid, but not like those he knew from Egypt or Mesoamérica. Las líneas eran demasiado perfectas, las piedras demasiado pulidas. The lines were too perfect, the stones too polished, y lo más inquietante de todo era que emitía un ligero resplandor azul. And most unsettling of all, it emitted a faint blue glow.
¿Cómo es posible? Carter repitió, sin poder apartar la vista. How is this possible? Carter repeated, unable to look away. Owens sacudió la cabeza. No lo sabemos, pero hay algo más. Owens shook her head. We don't know, but there's something else. Lo condujo hacia una pared de la caverna, donde había extraños grabados. She led him to a wall of the cavern, where there were strange carvings. Parecían jeroglíficos, pero de una lengua que ninguno de los dos había visto antes. They looked like hieroglyphs, but in a language neither of them had seen before. ¿Alguna idea? Preguntó Owens, esperando que Carter pudiera ofrecer alguna explicación. Any idea? Owens asked, hoping Carter could offer some explanation. Carter se acercó a los grabados, estudiando cada símbolo con cuidado. Carter moved closer to the carvings, studying each symbol carefully. Algo en ellos le resultaba familiar, pero no podía recordar dónde los había visto. Something about them seemed familiar, but he couldn't recall where he had seen them. Pasaron horas en la caverna, documentando cada detalle. They spent hours in the cavern, documenting every detail. El frío intenso y la sensación de aislamiento empezaron a afectar a todos. The intense cold and the feeling of isolation began to affect everyone. Pero nadie estaba dispuesto a abandonar el descubrimiento sin respuestas. But no one was willing to leave the discovery without answers. Finalmente, Carter encontró lo que parecía ser una pista. Finally, Carter found what seemed to be a clue. En uno de los símbolos, había una figura que reconoció de inmediato. In one of the symbols, there was a figure he recognized immediately. Era un mapa que coincidía con la disposición de las estrellas en la Antártida. It was a map that matched the layout of the stars in Antarctica. Esto es un mapa estelar, dijo, con una emoción en su voz inconfundible. This is a star map, he said, with unmistakable excitement in his voice. Pero entonces, ¿qué hacía un mapa estelar en una caverna bajo el hielo antártico? But then, what was a star map doing in a cave under the Antarctic ice? Esto cambia todo, murmuró Owens, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. This changes everything, Owens murmured, realizing the magnitude of the discovery. Carter sabía que debían proceder con cautela. Carter knew they had to proceed with caution. Un descubrimiento como este podría tener implicaciones enormes, no solo científicas. A discovery like this could have enormous implications, not just scientific. Pero también sabía que necesitaban más información. But he also knew they needed more information. El equipo decidió dividirse para explorar más a fondo la caverna. The team decided to split up to explore the cave further. Carter y Owens tomaron el camino más profundo, siguiendo una grieta en el suelo. Carter and Owens took the deeper path, following a crack in the ground. La grieta los llevó a una cámara aún más grande, donde encontraron algo que los dejó sin palabras. The crack led them to an even larger chamber, where they found something that left them speechless. Era un portal, un círculo de piedra con símbolos grabados a su alrededor. It was a portal, a stone circle with symbols carved around it. El resplandor azul que habían visto antes era más fuerte aquí. The blue glow they had seen earlier was stronger here. Esto no es de este mundo, dijo Carter casi en un susurro. This isn't of this world, Carter said, almost in a whisper. Owens asintió, con su mente intentando procesar lo imposible. Owens nodded, with her mind trying to process the impossible. Pero antes de que pudieran investigar más, el suelo comenzó a temblar. But before they could investigate further, the ground began to tremble. Un estruendo llenó la caverna, y el portal comenzó a brillar intensamente. A rumbling filled the cavern, and the portal began to shine intensely. Carter y Owens retrocedieron, pero no podían apartar la vista del portal. Carter and Owens stepped back, but they couldn't look away from the portal. Entonces, en un destello cegador, todo se oscureció. Then, in a blinding flash, everything went dark. Cuando Carter despertó, ya no estaba en la caverna. When Carter woke up, he was no longer in the cavern. Estaba en un lugar que no reconocía.
pero que sabía que no era la Tierra. He was in a place he didn't recognize, but he knew it wasn't Earth. A su lado, Owens también comenzaba a recobrar la conciencia. Next to him, Owens was also starting to regain consciousness. Los rodeaba un paisaje extraño, con cielos de un color que jamás habían visto. They were surrounded by a strange landscape, with skies of a color they had never seen. ¿Dónde estamos?, preguntó Owens con voz temblorosa. Where are we? Owens asked, her voice trembling. Carter no tenía una respuesta, pero una cosa estaba clara. Carter didn't have an answer, but one thing was clear. Habían cruzado el portal y ahora estaban en un mundo completamente diferente. They had crossed the portal, and now they were in a completely different world. El misterio de la Antártida solo había comenzado. The mystery of Antarctica had only just begun. Así terminó la historia de cómo el Dr. William Carter y la doctora Elizabeth Owens llegaron a descubrir el mayor secreto de la Antártida. And so ended the story of how Dr. William Carter and Dr. Elizabeth Owens came to discover the greatest secret of Antarctica. Pero su aventura en este nuevo mundo apenas comenzaba. But their adventure in this new world was just beginning. El misterio de la Antártida, Socuna parte, la nueva realidad, the new reality. Carter y Owens se levantaron lentamente, aturdidos por lo que acababan de experimentar. Carter and Owens slowly got up, dazed by what they had just experienced. El suelo bajo sus pies era suave, casi esponjoso, como si estuvieran caminando sobre musgo. The ground beneath their feet was soft, almost spongy, as if they were walking on moss. A su alrededor, enormes estructuras naturales se elevaban hacia un cielo púrpura. Around them, massive natural structures towered toward a purple sky. Había un silencio inquietante, interrumpido solo por un suave murmullo en el aire. There was an eerie silence, broken only by a soft murmur in the air. Esto es imposible, murmuró Owens, mirando a su alrededor con incredulidad. This is impossible, Owens murmured, looking around in disbelief. Carter no respondió, aún tratando de procesar lo que había sucedido. Carter didn't respond, still trying to process what had happened. Lo último que recordaba era el resplandor del portal y el temblor de la caverna. The last thing he remembered was the glow of the portal and the shaking of the cavern. Ahora, estaban en un lugar que desafiaba toda lógica. Now, they were in a place that defied all logic. ¿Cómo llegamos aquí?, le preguntó Owens con la voz entrecortada. How did we get here? Owens asked with a choked voice. Carter miró hacia el horizonte, donde las estructuras naturales se desvanecían en la distancia. Carter looked toward the horizon, where the natural structures faded into the distance. El portal nos ha transportado a otro mundo, dijo finalmente, aunque aún no podía creerlo. The portal, it's transported us to another world, he said finally, though he still couldn't believe it. Owens se arrodilló y tocó el suelo, sintiendo la textura extraña bajo sus dedos. Owens knelt down and touched the ground, feeling the strange texture beneath her fingers. No es roca ni tierra. Es algo diferente, observó. It's not rock or soil. It's something different, she observed. Carter se inclinó para examinar también el suelo. Carter leaned down to examine the ground as well. Es como una especie de biología alienígena, sugirió, fascinado y asustado al mismo tiempo. It's like some kind of alien biology, he suggested, fascinated and frightened at the same time. Se quedaron en silencio, asimilando la enormidad de su situación. They remained silent, absorbing the enormity of their situation. Carter sabía que necesitaban explorar, entender dónde estaban y cómo podrían regresar. Carter knew they needed to explore, understand where they were, and how they could return. Tenemos que movernos, dijo, rompiendo el silencio. We need to move, he said, breaking the silence. Owens asintió, recogiendo sus herramientas mientras ambos se preparaban para avanzar. Owens nodded, gathering her tools as they both prepared to move forward. Caminaron durante horas, intentando orientarse en el extraño paisaje. They walked for hours, trying to orient themselves in the strange landscape. A medida que avanzaban,
notaron que la vegetación y las formaciones rocosas cambiaban de color. As they moved forward, they noticed the vegetation and rock formations changing color. Era como si el mundo respondiera a su presencia, adaptándose a ellos. It was as if the world was responding to their presence, adapting to them. Es como si estuviéramos dentro de un organismo vivo, comentó Owens, perpleja. It's like we're inside a living organism, Owens commented, perplexed. Finalmente, llegaron a una especie de claro, donde una estructura se elevaba en el centro. Finally, they arrived at a sort of clearing, where a structure stood in the center. Era una torre, hecha del mismo material que el suelo bajo sus pies. It was a tower, made of the same material as the ground beneath their feet. La torre emitía un suave zumbido que parecía resonar en sus cuerpos. The tower emitted a soft hum, which seemed to resonate within their bodies. Esto parece ser algún tipo de fuente de energía, dijo Carter, acercándose con cautela. This seems to be some kind of energy source, Carter said, approaching cautiously. Owens lo siguió, pero ambos se detuvieron cuando la torre comenzó a brillar. Owens followed him, but they both stopped as the tower began to glow. De repente, el zumbido aumentó de intensidad, y la estructura proyectó una luz hacia el cielo. Suddenly, the hum increased in intensity, and the structure projected a light toward the sky. Ambos retrocedieron, atónitos ante lo que veían. They both stepped back, stunned by what they were seeing. La luz se disipó, revelando una serie de símbolos en el aire. The light dissipated, revealing a series of symbols in the air. Ese es el mismo lenguaje que vimos en la caverna, exclamó Owens, reconociendo los signos. That's the same language we saw in the cavern, Owens exclaimed, recognizing the signs. Carter asintió, intentando descifrar los símbolos que flotaban ante ellos. Carter nodded, trying to decipher the symbols floating before them. Creo que es una especie de mensaje, dijo, con sus ojos moviéndose rápidamente de un símbolo a otro. I think it's some kind of message, he said, with his eyes moving rapidly from one symbol to another. Pero antes de que pudiera interpretarlo, los símbolos comenzaron a cambiar. But before he could interpret it, the symbols began to change. Se reorganizaron, formando una imagen que ambos reconocieron de inmediato. They rearranged, forming an image both of them recognized immediately. Era un mapa estelar, similar al que habían visto en la caverna. It was a star map, similar to the one they had seen in the cavern. Esto debe ser una guía, sugirió Owens, mirando el mapa con atención. This must be a guide, Owens suggested, looking at the map intently. Carter asintió, sintiendo que estaban cada vez más cerca de descubrir la verdad. Carter nodded, feeling they were getting closer to uncovering the truth. Pero, ¿hacia dónde los llevaba este mapa? ¿Y qué significaba todo esto? But where was this map leading them? And what did all of this mean? Mientras observaban el mapa, la torre comenzó a vibrar. As they observed the map, the tower began to vibrate. El suelo bajo sus pies también temblaba, como si el mundo mismo estuviera despertando. The ground beneath their feet also trembled, as if the world itself was awakening. Debemos seguir adelante rápido, dijo Carter, comprendiendo que no tenían mucho tiempo. We need to move forward quickly, Carter said, realizing they didn't have much time. Siguiendo la dirección del mapa estelar, comenzaron a caminar hacia el horizonte. Following the direction of the star map, they began walking toward the horizon. Cada paso los llevaba más profundo en este mundo extraño y desconocido. Each step took them deeper into this strange and unknown world. A medida que avanzaban, el paisaje seguía cambiando, como si estuviera vivo. As they moved forward, the landscape continued to change, as if it were alive. Pronto, llegaron a lo que parecía ser una ciudad, pero no como las que conocían en la Tierra. Soon they arrived at what seemed to be a city, but not like the ones they knew on Earth. Las estructuras eran altas y delgadas, hechas de un material translúcido que reflejaba la luz de manera extraña. The structures were tall and slender, made of a translucent material that reflected light in a strange way.
No hay señales de vida, dijo Owens, con su voz llenando el vacío de la ciudad. There are no signs of life, Owens said, her voice filling the void of the city. Carter asintió, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo observados. Carter nodded, but he couldn't shake the feeling that they were being watched. Debemos investigar, sugirió, señalando la estructura más grande en el centro de la ciudad. We should investigate, he suggested, pointing to the largest structure in the center of the city. Ambos se dirigieron hacia la estructura, que parecía ser algún tipo de templo o centro de mando. They both headed toward the structure, which seemed to be some sort of temple or command center. Al entrar, fueron recibidos por un interior vasto y oscuro, con paredes cubiertas de los mismos símbolos que habían visto antes. Upon entering, they were greeted by a vast, dark interior, with walls covered in the same symbols they had seen before. Esto es antiguo, más antiguo de lo que podemos imaginar, dijo Owens, admirada. This is ancient, older than we can imagine, Owens said in awe. Carter se acercó a una de las paredes, intentando comprender el propósito de este lugar. Carter approached one of the walls, trying to understand the purpose of this place. De repente las paredes comenzaron a iluminarse, y una figura apareció ante ellos. Suddenly, the walls began to light up, and a figure appeared before them. Era un holograma, pero no de un ser humano. La figura era alta, delgada, con ojos que brillaban como estrellas. It was a hologram, but not of a human. The figure was tall, slender, with eyes that shone like stars. Bienvenidos, dijo la figura, con una voz que resonaba en sus mentes. Welcome, the figure said, with a voice that resonated in their minds. Carter y Owens se miraron, sorprendidos por la aparición. Carter and Owens looked at each other, surprised by the apparition. ¿Quién eres? Preguntó Carter, dando un paso adelante. Who are you? Carter asked, stepping forward. Soy el guardián de este lugar. He estado esperando su llegada. I am the guardian of this place. I have been waiting for your arrival. La figura parecía etérea, pero su presencia llenaba el espacio. The figure seemed ethereal, but its presence filled the space. Esperándonos. ¿Por qué? Preguntó Owens, intentando comprender la situación. Waiting for us. Why? Owens asked, trying to understand the situation. Ustedes son los elegidos para revelar el secreto de este mundo, respondió el guardián. You are the chosen ones to reveal the secret of this world, the guardian responded. Carter y Owens estaban perplejos. ¿Qué secreto podía ser tan importante? Carter and Owens were perplexed. What secret could be so important? Este mundo fue creado por una civilización antigua, mucho antes de la existencia de la Tierra, explicó el guardián. This world was created by an ancient civilization, long before the existence of Earth, the guardian explained. Es un refugio, un lugar para preservar el conocimiento y la vida cuando todo lo demás haya desaparecido. It is a refuge, a place to preserve knowledge and life when everything else has disappeared. Carter sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Esto iba más allá de lo que jamás había imaginado. Carter felt a knot forming in his stomach. This was beyond anything he had ever imagined. ¿Por qué nosotros? Preguntó aún incrédulo. Why us? He asked, still incredulous. Porque ustedes tienen el conocimiento y el coraje para entender y proteger este lugar. Because you have the knowledge and courage to understand and protect this place. Owens miró a Carter, mientras su mente procesaba todas las implicaciones de lo que estaban escuchando. Owens looked at Carter as her mind processed all the implications of what they were hearing. ¿Qué debemos hacer? Preguntó consciente de la gravedad de la situación. What should we do? She asked, aware of the gravity of the situation. ¿Debéis aprender, explorar y proteger este mundo? Porque el destino de muchas vidas depende de él, dicho el guardián antes de desaparecer. You must learn, explore, and protect this world, for the fate of many lives depends on it, said the guardian before disappearing. El silencio volvió a llenar el espacio mientras Carter y Owens asimilaban la nueva realidad.
Silence filled the space once again as Carter and Owens absorbed the new reality. Habían sido elegidos para una misión mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. They had been chosen for a mission much larger than they could have ever imagined. Y su aventura en este mundo extraño solo acababa de comenzar. And their adventure in this strange world had only just begun. El misterio de la Antártida, tercera parte. Explorando lo desconocido. Exploring the unknown. Carter y Owens sabían que su misión ahora iba más allá de la mera supervivencia. Carter and Owens knew their mission now went beyond mere survival. Estaban en un mundo lleno de secretos antiguos, con la responsabilidad de descubrirlos y protegerlos. They were in a world full of ancient secrets, with the responsibility to uncover and protect them. Decidieron comenzar explorando la ciudad en la que se encontraban. They decided to start by exploring the city they were in. Cada edificio parecía estar diseñado con un propósito específico, aunque no era evidente cuál. Each building seemed to be designed with a specific purpose, though it wasn't immediately clear what. Los materiales translúcidos con los que estaban construidos reflejaban la luz de una manera hipnótica. The translucent materials the buildings were made of reflected light in a mesmerizing way. Necesitamos comprender cómo funciona todo esto, dijo Owens, mientras inspeccionaba una estructura cercana. We need to understand how all of this works, Owens said as she inspected a nearby structure. Carter asintió, consciente de la magnitud de su tarea. Carter nodded, aware of the magnitude of their task. Exploraron cada rincón, cada pasillo, buscando pistas sobre la civilización que había creado este lugar. They explored every corner, every hallway, looking for clues about the civilization that had created this place. Pronto, encontraron lo que parecía ser una biblioteca, aunque no como las que conocían en la Tierra. Soon, they found what seemed to be a library, though not like the ones they knew on Earth. Los libros eran esferas flotantes, cada una pulsando con una energía propia. The books were floating spheres, each pulsing with its own energy. Owens extendió la mano hacia una de ellas, y al tocarla, una serie de imágenes y sonidos inundaron su mente. Owens reached out to one of them, and as she touched it, a series of images and sounds flooded her mind. Esto es increíble, dijo, asombrada por la cantidad de información que contenía. This is incredible, she said, amazed by the amount of information it contained. Carter hizo lo mismo con otra esfera y experimentó algo similar. Carter did the same with another sphere and experienced something similar. Parecía que cada esfera contenía la historia de un mundo, no solo de este lugar. It seemed that each sphere contained the history of a world, not just this place. Es como una enciclopedia del universo, comentó, impresionado. It's like an encyclopedia of the universe, he commented, impressed. Pasaron horas explorando la biblioteca, aprendiendo sobre mundos y civilizaciones que jamás habrían imaginado. They spent hours exploring the library, learning about worlds and civilizations they could never have imagined. Cada esfera revelaba algo nuevo, algo que expandía su comprensión del universo. Each sphere revealed something new, something that expanded their understanding of the universe. Pero cuanto más aprendían, más se daban cuenta de lo mucho que aún no comprendían. But the more they learned, the more they realized how much they still didn't understand. Necesitamos un plan, dijo Carter finalmente, consciente de que debían ser estratégicos. We need a plan, Carter finally said, aware that they needed to be strategic. Owens asintió, sabiendo que debían priorizar sus descubrimientos. Owens nodded, knowing they needed to prioritize their discoveries. Debemos encontrar una manera de comunicarnos con la Tierra, sugirió, sabiendo que no podían enfrentar esto solos. We need to find a way to communicate with Earth, she suggested, knowing they couldn't face this alone. Carter estuvo de acuerdo. Si bien su misión era descubrir, también debían informar a otros sobre lo que habían encontrado. Carter agreed.
While their mission was to discover, they also needed to inform others about what they had found. Exploraron la ciudad en busca de tecnología que pudiera ayudarlos a comunicarse. They explored the city, searching for technology that could help them communicate. Finalmente, encontraron una sala que parecía estar dedicada a las comunicaciones. Finally, they found a room that seemed to be dedicated to communications. En el centro había un dispositivo que emitía un leve zumbido, similar al que habían oído antes. In the center, there was a device emitting a faint hum, similar to the one they had heard before. Creo que esto podría ser lo que estamos buscando, dijo Owens, mientras examinaba el dispositivo. I think this might be what we're looking for, Owens said as she examined the device. Carter comenzó a manipular los controles, intentando descifrar cómo funcionaba. Carter started manipulating the controls, trying to figure out how it worked. Después de varios intentos fallidos, el dispositivo finalmente se activó. After several failed attempts, the device finally activated. Una pantalla se iluminó, mostrando un mapa del universo, con puntos que representaban diferentes planetas. A screen lit up, showing a map of the universe, with dots representing different planets. Este es nuestro sistema solar, dijo Carter, señalando un punto específico. This is our solar system, Carter said, pointing to a specific dot. Si podemos alinear la señal correctamente, podríamos enviar un mensaje a la Tierra. If we can align the signal correctly, we might be able to send a message to Earth. Owens trabajó junto a él, ajustando las configuraciones hasta que encontraron la frecuencia correcta. Owens worked alongside him, adjusting the settings until they found the right frequency. Con la señal alineada, Carter comenzó a transmitir un mensaje de emergencia. With the signal aligned, Carter began transmitting an emergency message. Esto es el Dr. William Carter, en una misión en la Antártida. Hemos descubierto algo. This is Dr. William Carter on a mission in Antarctica. We've discovered something. Explicó brevemente su situación, esperando que la señal llegara a la Tierra. He briefly explained their situation, hoping the signal would reach Earth. Si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda, concluyó, con la esperanza de una respuesta. If anyone can hear this, we need help, he concluded, hoping for a response. Esperaron en silencio, observando la pantalla en busca de una señal de respuesta. They waited in silence, watching the screen for any sign of a response. Pero pasaron minutos, luego horas, sin ninguna señal de regreso. But minutes passed, then hours, with no signal returning. Tal vez la distancia es demasiado grande, sugirió Owens, tratando de mantener la esperanza. Maybe the distance is too great, Owens suggested, trying to keep hope alive. Carter no quería admitirlo, pero sabía que era posible. Carter didn't want to admit it, but he knew it was possible. Sin embargo, no podían quedarse de brazos cruzados. However, they couldn't just sit around. Necesitamos seguir explorando. Quizás haya otra forma de volver a casa, dijo, decidido a no rendirse. We need to keep exploring. Maybe there's another way to get home, he said, determined not to give up. Owens estuvo de acuerdo. Sabían que el conocimiento que habían adquirido era demasiado valioso para quedarse atrapados allí. Owens agreed. They knew the knowledge they had gained was too valuable to remain trapped there. Así que, con renovada determinación, continuaron su exploración. So, with renewed determination, they continued their exploration. Siguieron el mapa estelar que había aparecido antes, que parecía guiarlos hacia algo importante. They followed the star map that had appeared earlier, which seemed to guide them toward something important. Cada paso los acercaba más al corazón del misterio que habían descubierto. Each step brought them closer to the heart of the mystery they had uncovered. Finalmente, llegaron a una enorme estructura, diferente a todas las demás. Finally, they arrived at a massive structure, different from all the others. Era más antigua, con signos de deterioro, pero aún majestuosa. It was older, with signs of decay, but still majestic. Esto parece ser el centro de todo, dijo Carter, sintiendo la importancia del lugar.
This seems to be the center of everything, Carter said, feeling the importance of the place. Dentro, encontraron un salón vasto, con una cúpula que parecía alcanzar el cielo. Inside, they found a vast hall, with a dome that seemed to reach the sky. En el centro, había un pedestal con una esfera más grande que las demás. In the center, there was a pedestal, with a sphere larger than the others. Esto debe contener la clave, dijo Owens, acercándose con cautela. This must hold the key, Owens said, approaching cautiously. Carter asintió, y ambos extendieron las manos hacia la esfera. Carter nodded, and they both reached out to the sphere. Al tocarla, una corriente de energía los envolvió, conectándolos con la historia de este mundo. As they touched it, a current of energy enveloped them, connecting them with the history of this world. Vieron visiones de una civilización avanzada, que había creado este refugio para preservar su conocimiento. They saw visions of an advanced civilization that had created this refuge to preserve their knowledge. Supieron entonces que este lugar era más que un simple mundo. Era un arca, un lugar para proteger la vida y el conocimiento de una catástrofe inminente. They then knew that this place was more than just a world. It was an ark, a place to protect life and knowledge from an impending catastrophe. Pero también vieron que esa catástrofe aún no había terminado. But they also saw that the catastrophe was not yet over. Este mundo había sido creado como un santuario, pero algo había salido mal. This world had been created as a sanctuary, but something had gone wrong. Debemos arreglarlo, dijo Carter, comprendiendo la gravedad de la situación. We must fix it, Carter said, understanding the gravity of the situation. Owens asintió, sabiendo que no tenían otra opción. Owens nodded, knowing they had no other choice. Si no lo hacían, este lugar, y todo lo que contenía, se perdería para siempre. If they didn't, this place, and everything it contained, would be lost forever. Y así, su misión cambió una vez más. Ya no se trataba solo de regresar a casa, sino de salvar este mundo y todo su conocimiento. And so, their mission changed once again. It was no longer just about getting home, but about saving this world and all its knowledge. Con determinación renovada, Carter y Owens se prepararon para enfrentar el desafío más grande de sus vidas. With renewed determination, Carter and Owens prepared to face the greatest challenge of their lives. El destino de un mundo entero dependía de ellos. The fate of an entire world depended on them. El misterio de la Antártida, cuarta parte. El reloj en marcha. The clock is ticking. Con una claridad abrumadora, Carter y Owens comprendieron que no tenían mucho tiempo. With overwhelming clarity, Carter and Owens realized they didn't have much time. El conocimiento que habían adquirido les había mostrado que el mundo donde se encontraban estaba al borde del colapso. The knowledge they had gained showed them that the world they were in was on the brink of collapse. Las antiguas civilizaciones que habían creado este lugar lo habían diseñado para resistir una catástrofe, pero su diseño estaba fallando. The ancient civilizations that created this place had designed it to withstand a catastrophe, but their design was failing. Debemos encontrar la fuente de la inestabilidad, dijo Owens, con su voz llena de urgencia. We need to find the source of the instability, Owens said, with her voice full of urgency. Carter asintió, estudiando la esfera frente a ellos, tratando de descifrar cómo podrían detener el desastre inminente. Carter nodded, studying the sphere in front of them, trying to figure out how they could stop the impending disaster. La esfera proyectó una serie de imágenes, mostrándoles una red intrincada de energía que alimentaba todo el planeta. The sphere projected a series of images, showing them an intricate energy network that powered the entire planet. Este es el núcleo del sistema, explicó Owens, señalando el centro de la red. This is the core of the system, Owens explained, pointing to the center of the network. Si podemos estabilizar esta fuente de energía, podríamos evitar que todo se desmorone. If we can stabilize this energy source, we could prevent everything from falling apart.
Carter estuvo de acuerdo, pero sabía que no sería una tarea fácil. Carter agreed, but he knew it wouldn't be an easy task. La red de energía estaba dispersa por todo el planeta, con nodos que parecían estar conectados a diferentes puntos críticos. The energy network was spread across the planet, with nodes that seemed to be connected to different critical points. Necesitamos reactivar estos nodos para equilibrar el sistema, sugirió, trazando un plan mental. We need to reactivate these nodes to balance the system, he suggested, mapping out a plan in his mind. Owens asintió, comprendiendo que cada segundo contaba. Owens nodded, understanding that every second counted. Pero primero, debemos encontrar el acceso a estos nodos, añadió, consciente de que la tarea sería monumental. But first, we need to find access to these nodes, she added, aware that the task would be monumental. La esfera les mostró un mapa del planeta, destacando las ubicaciones de los nodos de energía. The sphere showed them a map of the planet, highlighting the locations of the energy nodes. Debemos dividirnos para cubrir más terreno, sugirió Carter, a pesar de saber que sería arriesgado. We need to split up to cover more ground, Carter suggested, despite knowing it would be risky. Owens dudó un momento, pero finalmente accedió. Sabían que el tiempo no estaba de su lado. Owens hesitated for a moment, but finally agreed. They knew time wasn't on their side. Cada uno tomó una dirección diferente, con la esperanza de llegar a los nodos lo más rápido posible. Each took a different direction, hoping to reach the nodes as quickly as possible. Carter se dirigió hacia el nodo más cercano, que estaba ubicado en lo que parecía ser un desierto helado. Carter headed toward the nearest node, located in what seemed to be a frozen desert. El paisaje cambiaba rápidamente a medida que se acercaba, con la temperatura bajando aún más. The landscape changed rapidly as he approached, with the temperature dropping even further. Sabía que no podía perder el tiempo. El nodo estaba escondido bajo una gruesa capa de hielo. He knew he couldn't waste time. The node was hidden beneath a thick layer of ice. Usando las herramientas que había encontrado en la ciudad, comenzó a perforar el hielo. Using the tools he had found in the city, he began drilling through the ice. Mientras trabajaba, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. As he worked, he felt the weight of responsibility on his shoulders. Sabía que el futuro de este mundo, y tal vez de muchos otros, dependía de su éxito. He knew that the future of this world, and perhaps many others, depended on his success. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó al nodo. Finally, after what seemed like hours, he reached the node. Era una estructura compleja, pulsando con una energía que casi podía sentir en su piel. It was a complex structure, pulsing with an energy he could almost feel on his skin. Carter comenzó a trabajar rápidamente, intentando reactivar el nodo y estabilizar el sistema. Carter began working quickly, trying to reactivate the node and stabilize the system. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el proceso no era tan simple como había pensado. As he did so, he realized the process wasn't as simple as he had thought. Cada ajuste requería una precisión extrema, y sabía que un error podría desencadenar un desastre. Each adjustment required extreme precision, and he knew that one mistake could trigger a disaster. Finalmente, después de un esfuerzo intenso, el nodo comenzó a estabilizarse. Finally, after intense effort, the node began to stabilize. Carter sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Carter felt a momentary relief, but he knew there was still much to do. Mientras tanto, Owens se dirigía hacia otro nodo, situado en un cañón profundo. Meanwhile, Owens was heading toward another node, located in a deep canyon. El acceso era difícil, y cada paso le costaba más esfuerzo. The access was difficult, and each step took more effort. Finalmente, llegó al borde del cañón y miró hacia abajo, donde podía ver el nodo incrustado en la roca. Finally, she reached the edge of the canyon and looked down, where she could see the node embedded in the rock. Con cuidado,
comenzó a descender, usando el equipo que había traído con ella. Carefully, she began to descend, using the equipment she had brought with her. El descenso fue largo y agotador, pero finalmente llegó al fondo. The descent was long and exhausting, but she finally reached the bottom. El nodo estaba parcialmente cubierto por escombros, y Owens tuvo que limpiarlo antes de poder comenzar a trabajar. The node was partially covered by debris, and Owens had to clear it before she could start working. Una vez que el nodo estuvo libre, comenzó el proceso de reactivación. Once the node was free, she began the reactivation process. Al igual que Carter, encontró que era un trabajo delicado, que requería toda su concentración. Like Carter, she found it to be delicate work, requiring all her concentration. Finalmente, el nodo comenzó a responder, emitiendo una luz estable. Finally, the node began to respond, emitting a steady light. Owens sintió un alivio similar al de Carter, pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. Owens felt a similar relief to Carter's, but she knew they weren't out of danger yet. Ambos continuaron su trabajo, reactivando los nodos restantes uno por uno. They both continued their work, reactivating the remaining nodes, one by one. El proceso fue arduo y agotador, pero finalmente, todos los nodos estaban en funcionamiento. The process was arduous and exhausting, but finally all the nodes were operational. Carter y Owens se encontraron de nuevo en la ciudad, exhaustos pero satisfechos. Carter and Owens met again in the city, exhausted but satisfied. Lo logramos, dijo Carter con su voz llena de alivio. We did it, Carter said, with his voice full of relief. Owens asintió, sabiendo que habían logrado lo imposible. Owens nodded, knowing they had accomplished the impossible. El sistema se había estabilizado, y el colapso había sido detenido. The system had stabilized, and the collapse had been stopped. Pero mientras se recuperaban, la esfera proyectó una nueva imagen. But as they recovered, the sphere projected a new image. Era un mapa del planeta, y aunque los nodos estaban funcionando, algo más había cambiado. It was a map of the planet, and although the nodes were functioning, something else had changed. ¿Qué es eso?, preguntó Owens, señalando un punto rojo parpadeante en el mapa. What's that? Owens asked, pointing to a blinking red dot on the map. Carter se acercó para examinarlo. Su rostro se ensombreció al comprender lo que significaba. Carter stepped closer to examine it, his face darkening as he realized what it meant. Es una advertencia, dijo con voz grave. El núcleo del planeta está inestable. It's a warning, he said in a serious tone. The planet's core. It's unstable. Ambos comprendieron de inmediato que su trabajo aún no había terminado. They both realized immediately that their work wasn't over yet. Habían estabilizado la red de energía, pero ahora debían enfrentarse al mayor desafío de todos. They had stabilized the energy network, but now they had to face the greatest challenge of all. El núcleo del planeta estaba fallando, y si no lo solucionaban, todo se perdería. The planet's core was failing, and if they didn't fix it, everything would be lost. Con renovada determinación, se prepararon para descender al núcleo, sabiendo que esta sería su prueba final. With renewed determination, they prepared to descend into the core, knowing this would be their final test. El destino de todo un mundo, y posiblemente de muchos otros, dependía de su éxito. The fate of an entire world, and possibly many others, depended on their success. No había vuelta atrás. There was no turning back. El descenso al núcleo del planeta fue una experiencia completamente nueva para ellos. The descent to the planet's core was a completely new experience for them. La temperatura aumentaba a cada paso, y la presión se hacía casi insoportable. The temperature rose with every step, and the pressure became almost unbearable. A medida que se acercaban, el aire se volvía denso y cargado de energía. As they got closer, the air became dense and charged with energy. Finalmente, llegaron a una caverna gigantesca, donde el núcleo del planeta se reveló ante ellos. Finally,
They arrived at a gigantic cavern, where the planet's core was revealed to them. Era un espectáculo imponente, una esfera de energía pura, pulsando con una fuerza inmensa. It was an imposing sight, a sphere of pure energy, pulsing with immense force. Pero lo que vieron los llenó de temor. But what they saw filled them with fear. El núcleo estaba agrietado, y por esas grietas se filtraba una energía oscura y destructiva. The core was cracked, and through those cracks, dark, destructive energy was seeping out. Debemos sellar esas grietas, dijo Owens, comprendiendo lo que debía hacerse. We need to seal those cracks, Owens said, understanding what needed to be done. Carter asintió, pero sabía que no sería fácil. Carter nodded, but he knew it wouldn't be easy. El núcleo era inestable, y cualquier error podría desencadenar una reacción en cadena. The core was unstable, and any mistake could trigger a chain reaction. Trabajemos juntos, sugirió, sabiendo que su única oportunidad era combinar sus habilidades. Let's work together, he suggested, knowing their only chance was to combine their skills. Owens estuvo de acuerdo, y ambos comenzaron a trabajar con precisión y cuidado. Owens agreed, and they both began working with precision and care. Cada grieta que sellaban requería un esfuerzo tremendo, como si el núcleo luchara contra ellos. Each crack they sealed required tremendous effort, as if the core was fighting against them. Pero no se rindieron. But they didn't give up. Sabían que el destino del planeta, y tal vez del universo, estaba en juego. They knew the fate of the planet, and perhaps the universe, was at stake. Finalmente, después de lo que parecieron días de trabajo agotador, lograron sellar la última grieta. Finally, after what seemed like days of exhausting work, they managed to seal the last crack. El núcleo comenzó a estabilizarse, y la energía oscura se disipó lentamente. The core began to stabilize, and the dark energy slowly dissipated. Carter y Owens se dejaron caer al suelo, exhaustos pero victoriosos. Carter and Owens collapsed to the ground, exhausted but victorious. Habían logrado lo imposible. They had accomplished the impossible. El planeta estaba a salvo, al menos por ahora. The planet was safe, at least for now. Mientras recuperaban el aliento, la caverna comenzó a iluminarse con una luz suave y cálida. As they caught their breath, the cavern began to glow with a soft, warm light. Era como si el planeta les estuviera agradeciendo. It was as if the planet was thanking them. Pero sabían que su trabajo aún no había terminado. But they knew their work wasn't done yet. Debían asegurarse de que el sistema permaneciera estable y encontrar una forma de regresar a la Tierra. They needed to ensure the system remained stable and find a way to return to Earth. Con renovada determinación, se prepararon para su próxima tarea, sabiendo que, aunque habían salvado este mundo, su aventura estaba lejos de terminar. With renewed determination, they prepared for their next task, knowing that, while they had saved this world, their adventure was far from over. Pero ahora, con la confianza de haber superado lo imposible, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. But now, with the confidence of having overcome the impossible, they were ready to face any challenge that came their way. El misterio de la Antártida los había llevado a un viaje inesperado, y aunque no sabían lo que les esperaba, sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. The mystery of Antarctica had led them on an unexpected journey, and though they didn't know what awaited them, they knew they were ready to face it together. El misterio de la Antártida, Season quinta parte. Un regreso incierto. An uncertain return. Carter y Owens se pusieron de pie, todavía sintiendo los efectos de su arduo trabajo. Carter and Owens stood up, still feeling the effects of their arduous work. Sabían que habían estabilizado el núcleo, pero el planeta seguía siendo un enigma. They knew they had stabilized the core, but the planet remained an enigma. ¿Cómo regresamos a casa?, preguntó Owens, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. How do we get home? Owens asked, breaking the silence that had fallen over them. Carter observó la caverna iluminada,
consciente de que no podían quedarse allí. Carter looked around the glowing cavern, aware that they couldn't stay there. No estoy seguro, admitió, pero debemos encontrar una manera de salir de aquí. I'm not sure, he admitted, but we need to find a way out of here. Sabían que el portal por el que habían llegado estaba en alguna parte de este mundo, pero no sabían cómo encontrarlo o activarlo nuevamente. They knew the portal they had come through was somewhere in this world, but they didn't know how to find it or activate it again. Decidieron regresar a la ciudad, con la esperanza de que la esfera que les había mostrado el mapa del planeta pudiera proporcionar alguna pista. They decided to return to the city, hoping the sphere that had shown them the planet's map might provide some clue. El camino de regreso fue más fácil que el descenso, ahora que el núcleo estaba estabilizado. The way back was easier than the descent, now that the core was stabilized. La presión y el calor habían disminuido, lo que les permitió moverse con más rapidez. The pressure and heat had decreased, allowing them to move more quickly. Finalmente, llegaron a la ciudad y se dirigieron directamente al edificio donde la esfera los había guiado antes. Finally, they arrived in the city and went straight to the building where the sphere had guided them before. Debe haber algo que nos ayude a regresar, dijo Owens mientras examinaba la esfera. There must be something that can help us get back, Owens said as she examined the sphere. Carter tocó la superficie de la esfera, esperando que se activara como antes. Carter touched the sphere's surface, hoping it would activate as before. Para su alivio, la esfera comenzó a brillar, proyectando imágenes y símbolos en el aire. To their relief, the sphere began to glow, projecting images and symbols into the air. Las imágenes mostraban el portal por el que habían llegado, pero también revelaban algo más. The images showed the portal they had come through, but they also revealed something else. Esto parece ser un segundo portal, dijo Carter, señalando una nueva ubicación en el mapa. This looks like a second portal, Carter said, pointing to a new location on the map. Owens observó el mapa con atención. Podría ser nuestra salida, sugirió. Owens studied the map closely. It could be our way out, she suggested. Sin otra opción, decidieron dirigirse hacia el nuevo portal, aunque no sabían qué esperar. With no other option, they decided to head toward the new portal, though they didn't know what to expect. El camino hacia el segundo portal los llevó a través de terrenos que no habían explorado antes. The journey to the second portal took them through terrain they hadn't explored before. Pasaron por bosques alienígenas, llenos de vegetación luminosa y criaturas que los observaban desde la distancia. They passed through alien forests, filled with glowing vegetation and creatures that watched them from a distance. Aunque el paisaje era hermoso, también era inquietante. No sabían si estaban siendo observados o si el entorno era simplemente una manifestación del planeta mismo. Although the landscape was beautiful, it was also unsettling. They didn't know if they were being watched or if the environment was simply a manifestation of the planet itself. Finalmente, después de lo que parecieron días de viaje, llegaron a una vasta planicie. Finally, after what seemed like days of travel, they arrived at a vast plain. En el centro de la planicie se encontraba la estructura que habían visto en el mapa, el segundo portal. In the center of the plain stood the structure they had seen on the map. The second portal. Era diferente al primero, más grande y más complejo, con una energía que parecía pulsar a su alrededor. It was different from the first, larger and more complex, with an energy that seemed to pulse around it. ¿Estás lista?, preguntó Carter, consciente de que esta podría ser su única oportunidad de regresar. Are you ready? Carter asked, aware that this might be their only chance to return. Owens asintió, con su expresión reflejando una mezcla de determinación y miedo. Owens nodded, with her expression reflecting a mix of determination and fear. Ambos se acercaron al portal, sintiendo la energía vibrar en el aire. They both approached the portal, feeling the energy vibrating in the air. Una vez que entremos, no sabemos a dónde nos llevará, advirtió Carter. Once we enter, we don't know where it will take us, Carter warned. Pero es nuestra mejor opción,
respondió Owens, consciente de que no tenían otra alternativa. But it's our best option, Owens replied, aware they had no other choice. Tomados de la mano, dieron un paso adelante, cruzando el umbral del portal. Hand in hand, they stepped forward, crossing the threshold of the portal. Un destello cegador los envolvió, y durante unos segundos sintieron que el mundo se disolvía a su alrededor. A blinding flash enveloped them, and for a few seconds they felt the world dissolving around them. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente diferente. When the light faded, they found themselves in a completely different place. Ya no estaban en el extraño mundo alienígena. Estaban de regreso en la Antártida, pero algo había cambiado. They were no longer in the strange alien world. They were back in Antarctica, but something had changed. El paisaje estaba cubierto de hielo y nieve, pero la sensación de inquietud persistía. The landscape was covered in ice and snow, but the sense of unease persisted. ¿Lo logramos?, preguntó Owens, mirando a su alrededor en busca de alguna señal de familiaridad. Did we make it? Owens asked, looking around for any sign of familiarity. Carter asintió, pero algo no estaba bien. Carter nodded, but something wasn't right. El lugar donde habían emergido no era el mismo en el que habían entrado. The place where they had emerged wasn't the same as where they had entered. Había señales de actividad reciente, pero ninguna señal de su equipo o del campamento original. There were signs of recent activity, but no sign of their team or the original camp. Debemos encontrar a nuestro equipo, dijo Carter, pero incluso mientras lo decía, algo le decía que no sería tan simple. We need to find our team, Carter said. But even as he spoke, something told him it wouldn't be that simple. Comenzaron a caminar, buscando alguna señal que les indicara dónde estaban exactamente. They started walking, looking for any sign that might tell them exactly where they were. El paisaje, aunque similar a la Antártida que conocían, tenía diferencias sutiles que no podían ignorar. The landscape, though similar to the Antarctica they knew, had subtle differences they couldn't ignore. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser una base de investigación, pero estaba desierta. Finally, they arrived at what seemed to be a research base, but it was deserted. Esto no es lo que esperábamos, murmuró Owens, sintiendo que el aire se volvía más pesado. This isn't what we expected, Owens murmured, feeling the air grow heavier. Carter exploró la base, buscando cualquier indicio de lo que había sucedido. Carter explored the base, looking for any clue as to what had happened. Pronto, encontraron un diario dejado por uno de los investigadores. Soon, they found a journal left by one of the researchers. Lo que leyeron los dejó perplejos. What they read left them perplexed. El diario hablaba de una expedición que había descubierto un portal similar, pero en una fecha que no coincidía con su llegada. The journal spoke of an expedition that had discovered a similar portal, but on a date that didn't match their arrival. Esto no tiene sentido, dijo Carter, volviendo a leer las fechas. This doesn't make sense, Carter said, rereading the dates. Owens miró a su alrededor, comprendiendo lentamente lo que había sucedido. Owens looked around, slowly understanding what had happened. Creo que hemos viajado en el tiempo, dijo finalmente. I think we've traveled through time, she said finally. Carter la miró, intentando asimilar lo que eso significaba. Carter looked at her, trying to grasp what that meant. ¿Cómo de lejos en el tiempo?, preguntó, consciente de las posibles ramificaciones. How far in time? He asked, aware of the possible ramifications. Owens negó con la cabeza. No lo sé, pero debemos averiguarlo. Owens shook her head. I don't know, but we need to find out. Mientras intentaban entender su nueva realidad, sabían que su viaje estaba lejos de haber terminado. As they tried to understand their new reality, they knew their journey was far from over. Habían salvado un mundo, pero ahora debían enfrentarse a los misterios del tiempo mismo. They had saved one world, but now they had to face the mysteries of time itself. Mientras la nieve caía a su alrededor, comprendieron que su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. And as the snow fell around them,
they realized their search for answers had only just begun. El misterio de la Antártida. Sexta parte. Atrapados en el tiempo, trapped in time. Carter y Owens permanecieron en silencio, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Carter and Owens remained silent, processing the magnitude of what they had discovered. Si realmente habían viajado en el tiempo, todas sus suposiciones sobre cómo regresar a casa se complicaban aún más. If they had indeed traveled through time, all their assumptions about how to get home became even more complicated. Necesitamos saber en qué año estamos, dijo Carter, rompiendo el silencio. We need to know what year it is, Carter said, breaking the silence. Owens asintió, sabiendo que esa era la primera pieza del rompecabezas que debían resolver. Owens nodded, knowing that was the first piece of the puzzle they needed to solve. Exploraron la base de investigación buscando cualquier indicio sobre la fecha actual. They explored the research base, looking for any clues about the current date. Finalmente, encontraron un calendario en una de las oficinas. Finally, they found a calendar in one of the offices. Esto no puede ser, dijo Owens, con su voz llena de incredulidad. This can't be, Owens said, with her voice full of disbelief. El calendario mostraba una fecha que los dejó paralizados, 2150. The calendar showed a date that left them paralyzed, 2150. Habían saltado más de un siglo hacia el futuro. They had jumped more than a century into the future. Carter sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que conocían, todo lo que habían dejado atrás, ya no existía. Carter felt his world crumbling. Everything they knew, everything they had left behind, no longer existed. ¿Cómo es posible?, preguntó, aunque sabía que no había una respuesta sencilla. How is this possible?, he asked, though he knew there was no simple answer. Owens se apoyó en la pared, intentando asimilar la nueva realidad. Owens leaned against the wall, trying to absorb the new reality. Debemos mantener la calma, dijo finalmente, con su voz temblando ligeramente. We need to stay calm, she said, finally, with her voice trembling slightly. Si hemos llegado aquí, debe haber una manera de regresar, añadió, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. If we've gotten here, there must be a way to get back, she added, trying to sound more confident than she felt. Carter asintió, sabiendo que no podían permitirse el lujo de desesperarse. Carter nodded, knowing they couldn't afford to despair. Debían encontrar una manera de comprender cómo había sucedido y, lo más importante, cómo revertirlo. They needed to find a way to understand how it had happened and, most importantly, how to reverse it. Volvamos al diario, sugirió Owens. Quizás haya más información que nos ayude. Let's go back to the journal, Owens suggested. Maybe there's more information that can help us. Regresaron al diario que habían encontrado y comenzaron a leer con más atención. They returned to the journal they had found and began reading more carefully. El diario hablaba de un proyecto en marcha en la Antártida, relacionado con un misterioso portal descubierto por una expedición anterior. The journal spoke of an ongoing project in Antarctica, related to a mysterious portal discovered by an earlier expedition. La descripción del portal era inquietantemente similar al que habían cruzado. The description of the portal was eerily similar to the one they had crossed. Este portal ha sido estudiado durante décadas, leyó Carter en voz alta. This portal has been studied for decades, Carter read aloud. Los científicos creen que tiene la capacidad de manipular el tiempo y el espacio, pero no han podido controlarlo por completo. Scientists believe it has the ability to manipulate time and space, but they haven't been able to fully control it. Owens frunció el ceño, procesando la información. Owens frowned, processing the information. Entonces, ¿no somos los primeros en experimentar esto?, preguntó. So, we're not the first to experience this? She asked. Carter negó con la cabeza. Parece que no. Pero eso significa que debe haber más registros sobre lo que ocurrió. Carter shook his head. It seems not, but that means there must be more records about what happened.
Decidieron buscar en el resto de la base, con la esperanza de encontrar más información. They decided to search the rest of the base, hoping to find more information. En una sala de control subterránea, encontraron archivos y registros de investigaciones anteriores. In an underground control room, they found files and records of previous research. Los registros confirmaban que los científicos habían estado intentando comprender y controlar el portal durante años. The records confirmed that scientists had been trying to understand and control the portal for years. Pero también revelaron algo más inquietante. But they also revealed something more disturbing. Hay un patrón aquí, dijo Owens, señalando un gráfico en uno de los informes. There's a pattern here, Owens said, pointing to a chart in one of the reports. Cada vez que alguien ha cruzado el portal, el tiempo ha sido alterado de alguna manera. Every time someone has crossed the portal, time has been altered in some way. Carter observó el gráfico, viendo cómo las fechas se desviaban cada vez más de la línea temporal original. Carter looked at the chart, seeing how the dates increasingly deviated from the original timeline. Si no encontramos una manera de estabilizar el portal, podríamos quedarnos atrapados aquí para siempre, concluyó, sintiendo el peso de sus palabras. If we don't find a way to stabilize the portal, we could be trapped here forever, he concluded, feeling the weight of his words. Owens asintió, sabiendo que el tiempo era ahora su mayor enemigo. Owens nodded, knowing that time was now their greatest enemy. Necesitamos contactar a alguien, a cualquiera que pueda ayudarnos, dijo, consciente de lo desesperada que era su situación. We need to contact someone, anyone who can help us, she said, aware of how desperate their situation was. Buscaron en la base cualquier forma de comunicación, pero todo parecía estar desactivado o fuera de servicio. They searched the base for any form of communication, but everything seemed to be disabled or out of service. No podemos rendirnos, insistió Carter, aunque empezaba a sentir que las posibilidades se agotaban. We can't give up, Carter insisted, though he was starting to feel their options were running out. Finalmente encontraron una vieja radio de onda corta, polvorienta pero intacta. Finally, they found an old shortwave radio, dusty but intact. Esto podría funcionar, dijo Owens, limpiando el polvo y revisando los controles. This could work, Owens said, dusting it off and checking the controls. Encendieron la radio y comenzaron a sintonizar, esperando captar alguna señal. They turned on the radio and started tuning, hoping to pick up a signal. El zumbido estático llenó la sala, y durante varios minutos no hubo nada más que silencio. Static buzz filled the room, and for several minutes there was nothing but silence. Finalmente una voz rompió el silencio. Finally, a voice broke the silence. ¿Quién está ahí?, dijo la voz, débil y distorsionada. Who's there?, the voice said, weak and distorted. Owens miró a Carter, con sus ojos llenos de esperanza. Owens looked at Carter with her eyes full of hope. Somos científicos en una base de investigación en la Antártida, respondió Carter, tratando de mantener la calma. We're scientists at a research base in Antarctica, Carter responded, trying to stay calm. Necesitamos ayuda. Hemos viajado en el tiempo. We need help. We've traveled through time. Hubo una pausa. Luego la voz volvió, más clara esta vez. There was a pause. Then the voice returned, clearer this time. Ustedes no son los primeros, dijo la voz, ahora más firme. You're not the first, the voice said, now more firm. Sabemos lo que les ha sucedido y estamos trabajando para traerlos de vuelta. We know what's happened to you, and we're working to bring you back. Carter y Owens se miraron, aliviados, pero aún llenos de preguntas. Carter and Owens looked at each other, relieved, but still full of questions. ¿Cómo podemos estar seguros?, preguntó Owens, consciente de lo que estaba en juego. How can we be sure?, Owens asked, aware of what was at stake. Confíen en nosotros, respondió la voz. Ya hemos recuperado a otros antes. Solo necesitamos tiempo. Trust us, the voice replied. We've already recovered others before. We just need time. El tiempo. La misma fuerza que los había llevado hasta aquí y que ahora era su mayor enemigo.
time. The very force that had brought them here, and that was now their greatest enemy. Carter y Owens sabían que no tenían otra opción. Debían confiar en esos extraños y esperar que realmente supieran lo que hacían. Carter and Owens knew they had no other choice. They had to trust these strangers and hope they really knew what they were doing. Mientras esperaban en la base desierta, sintieron que el peso del tiempo se hacía cada vez más palpable. As they waited in the deserted base, they felt the weight of time grow increasingly palpable. El futuro era incierto, pero al menos no estaban solos en su lucha por regresar a casa. The future was uncertain, but at least they weren't alone in their struggle to get home. Y así, en medio del frío eterno de la Antártida, la esperanza de volver a su tiempo se convirtió en su ancla, mientras el reloj seguía avanzando, implacable. And so, in the eternal cold of Antarctica, the hope of returning to their time became their anchor, as the clock kept ticking, relentless. El misterio de la Antártida. 7 en aparte. El rescate en marcha. The rescue in motion. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y desesperación. The days that followed were a mix of hope and despair. Carter y Owens permanecieron en la base, manteniendo contacto constante con la voz del otro lado de la radio. Carter and Owens stayed at the base, maintaining constant contact with the voice on the other side of the radio. Cada transmisión traía una mezcla de información técnica y promesas de que pronto serían rescatados. Each transmission brought a mix of technical information and promises that they would soon be rescued. Pero el tiempo, el mismo elemento que había distorsionado sus vidas, seguía siendo un enigma. But time, the very element that had distorted their lives, remained an enigma. Estamos trabajando en una manera de estabilizar el portal, les dijeron. Pero necesitamos que sigan fuertes y preparados. We're working on a way to stabilize the portal, they were told. But we need you to stay strong and prepared. Carter y Owens siguieron las instrucciones al pie de la letra, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Carter and Owens followed the instructions to the letter, knowing any mistake could be fatal. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la incertidumbre comenzó a pesar en ellos. But as the days turned into weeks, uncertainty began to weigh on them. ¿Y si no lo logran?, preguntó Owens un día, mientras miraban por una de las ventanas de la base, contemplando el paisaje helado. What if they don't make it? Owens asked one day as they looked out one of the base's windows, contemplating the frozen landscape. Carter no tenía una respuesta. Sabía que esa posibilidad existía, pero no quería perder la esperanza. Carter didn't have an answer. He knew that possibility existed, but he didn't want to lose hope. Tenemos que confiar en ellos, respondió finalmente, aunque sentía el peso de sus propias dudas. We have to trust them, he finally responded, though he felt the weight of his own doubts. El silencio se hizo más denso, solo roto por el viento que soplaba afuera. The silence grew heavier, only broken by the wind blowing outside. Un día, mientras trabajaban en uno de los dispositivos de la base, la radio emitió un pitido agudo. One day, while they were working on one of the base's devices, the radio emitted a sharp beep. Ambos corrieron hacia ella, sabiendo que podría ser la señal que habían estado esperando. They both ran to it, knowing it could be the signal they had been waiting for. Tenemos buenas noticias, dijo la voz al otro lado. Hemos conseguido estabilizar el portal. ¿Están listos para el rescate? We have good news, the voice on the other side said. We've managed to stabilize the portal. You're ready for rescue. Carter y Owens se miraron con una mezcla de alivio y escepticismo en sus ojos. Carter and Owens looked at each other, with a mix of relief and skepticism in their eyes. ¿Cómo funcionará?, preguntó Carter, queriendo asegurarse de que todo estaba bajo control. How will it work?, Carter asked, wanting to make sure everything was under control. La voz explicó que el portal original, el que los había llevado a través del tiempo, había sido reactivado. The voice explained that the original portal, the one that had taken them through time,
had been reactivated. Debes regresar al lugar donde todo comenzó, les dijeron. Una vez allí, activaremos el portal y ustedes podrán cruzar de vuelta a su tiempo. You need to return to where it all began, they were told. Once there, we'll activate the portal and you can cross back to your time. ¿Cómo sabremos que funcionará?, preguntó Owens, todavía preocupada por las posibles complicaciones. How will we know it'll work?, Owens asked, still worried about potential complications. Todo ha sido ajustado para que el portal los devuelva exactamente al momento en que cruzaron la primera vez, respondió la voz. Everything has been adjusted to return you exactly to the moment you crossed the first time, the voice responded. Confíen en nosotros. Lo hemos hecho antes. Trust us. We've done this before. Con cierta reticencia, Carter y Owens comenzaron a prepararse para el viaje de regreso al sitio original del portal. With some reluctance, Carter and Owens began preparing for the journey back to the original portal site. Recogieron sus pertenencias, revisaron los suministros y se aseguraron de estar listos para cualquier eventualidad. They gathered their belongings, checked supplies, and made sure they were ready for any eventuality. El viaje de regreso fue largo y desafiante, pero la esperanza de regresar a su propio tiempo les dio la energía necesaria. The journey back was long and challenging, but the hope of returning to their own time gave them the energy they needed. Finalmente, después de días de marcha bajo el cielo gris de la Antártida, llegaron al lugar donde todo había comenzado. Finally, after days of marching under Antarctica's gray sky, they reached the place where it had all begun. El sitio del portal estaba marcado por una extraña quietud, como si el tiempo mismo esperara su decisión. The portal site was marked by a strange stillness, as if time itself was waiting for their decision. Estamos aquí, dijo Carter en la radio, con la voz ligeramente agitada. We're here, Carter said into the radio, his voice slightly unsteady. Activaremos el portal en 3, 2, 1. We'll activate the portal in 3, 2, 1. El suelo comenzó a vibrar suavemente, y ante ellos, el aire se distorsionó, formando la misma abertura que habían visto la primera vez. The ground began to vibrate gently, and before them, the air distorted, forming the same opening they had seen the first time. El portal estaba activo, pulsando con una energía que parecía resonar en sus huesos. The portal was active, pulsing with an energy that seemed to resonate in their bones. Carter y Owens se miraron una última vez antes de tomar una decisión. Carter and Owens looked at each other one last time before making a decision. Vamos juntos, dijo Owens, extendiendo su mano. We go together, Owens said, extending her hand. Carter tomó su mano, y juntos dieron el paso hacia el portal. Carter took her hand, and together they stepped into the portal. La sensación de ser arrastrados a través del tiempo y el espacio fue abrumadora, pero también extrañamente familiar. The sensation of being pulled through time and space was overwhelming, yet strangely familiar. El mundo a su alrededor se disolvió en un torbellino de luz y sombras, y durante un momento que pareció eterno, todo fue caos. The world around them dissolved into a whirlwind of light and shadows, and for a moment that seemed eternal, everything was chaos. Entonces de repente el mundo se estabilizó. Then, suddenly, the world stabilized. Carter y Owens cayeron al suelo, sintiendo el frío intenso de la nieve bajo ellos. Carter and Owens fell to the ground, feeling the intense cold of the snow beneath them. Miraron a su alrededor, intentando determinar si habían regresado al lugar correcto. They looked around, trying to determine if they had returned to the right place. El paisaje parecía el mismo, la misma tundra helada que recordaban. The landscape seemed the same frozen tundra they remembered. Pero entonces, escucharon algo que les devolvió la esperanza. But then, they heard something that restored their hope. Voces. Voces familiares que llamaban sus nombres. Voices. Familiar voices calling their names. Carter y Owens se levantaron rápidamente, girando para ver a su equipo corriendo hacia ellos.
Carter and Owens quickly got up, turning to see their team running toward them. ¡Están de vuelta!, gritó uno de los miembros del equipo, con su voz llena de alivio. They're back, one of the team members shouted, with his voice full of relief. El equipo los rodeó, abrazándolos y preguntándoles qué había sucedido. The team surrounded them, hugging them and asking what had happened. Carter y Owens intercambiaron una mirada, sabiendo que la historia que tenían que contar sería difícil de creer. Carter and Owens exchanged a look, knowing the story they had to tell would be hard to believe. Pero lo más importante era que estaban de vuelta en su propio tiempo. But the most important thing was that they were back in their own time. Lo logramos, murmured Owens, aún sin poder creerlo del todo. We made it, Owens murmured, still not quite believing it. Carter asintió, sintiendo que el peso de todo lo que habían pasado comenzaba a desvanecerse. Carter nodded, feeling the weight of everything they had gone through starting to lift. Mientras el equipo los escoltaba de regreso al campamento, sabían que tendrían que enfrentar muchas preguntas. As the team escorted them back to camp, they knew they would have to face many questions. Pero lo que importaba era que estaban juntos, a salvo, y que el misterio de la Antártida, aunque en gran parte resuelto, siempre sería una parte de sus vidas. But what mattered was that they were together, safe, and that the mystery of Antarctica, though largely resolved, would always be a part of their lives. Carter y Owens sabían que la experiencia los había cambiado, pero también les había dado una nueva perspectiva. Carter and Owens knew the experience had changed them, but it had also given them a new perspective. El mundo era un lugar lleno de secretos, algunos más allá de la comprensión humana. The world was a place full of secrets, some beyond human understanding. Y aunque habían regresado a casa, sabían que su deseo de explorar y descubrir nunca desaparecería. And though they had returned home, they knew their desire to explore and discover would never fade. La Antártida, con todo su misterio, les había mostrado que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que jamás habían imaginado. Antártica, with all its mystery, had shown them that the universe is much vaster and more complex than they had ever imagined. Y mientras miraban hacia el horizonte blanco y helado, sabían que su próxima aventura podría estar más cerca de lo que pensaban. And as they looked toward the white, frozen horizon, they knew their next adventure might be closer than they thought. Porque el misterio de la Antártida no era solo un lugar en un mapa, sino una puerta hacia lo desconocido, una puerta que habían cruzado y que quizás volverían a cruzar algún día. Because the mystery of Antarctica wasn't just a place on a map, but a doorway to the unknown, a doorway they had crossed and might cross again someday.